Imaginen un músculo. Un músculo que por falta de uso comienza a debilitarse, a encogerse, a perder su capacidad para realizar tareas complejas. Primero, dejas de levantar objetos pesados. Luego, te cuesta subir escaleras. Finalmente, hasta caminar se convierte en un esfuerzo monumental. Ahora, apliquen esa misma imagen, esa misma degeneración progresiva, no a un bíceps o un cuádriceps, sino al músculo más importante de todos, su capacidad para pensar con profundidad y complejidad. Una nueva investigación, un estudio preprint que está causando auténticos seísmos en los círculos académicos, sugiere que podríamos estar en medio de una epidemia silenciosa de atrofia del pensamiento. Y el catalizador es la herramienta que muchos consideran el mayor avance de nuestra era, la inteligencia artificial. El estudio proviene del Laboratorio de Lingüística Computacional del MIT y sus conclusiones preliminares son, como poco, escalofriantes. Han descubierto un patrón, una correlación directa e inquietante. Cuanto más interactúa una persona con asistentes de IA y modelos de lenguaje, más se simplifica su propia escritura. La complejidad sintáctica, es decir, la riqueza y variedad en la estructura de las frases, se desploma. No estamos hablando de que la IA escriba de forma simple. Eso ya lo sabíamos. El verdadero peligro, el giro de guión que nadie vio venir, es que la IA no solo nos da respuestas simples, sino que nos está entrenando para pensar de forma simple. Nos está contagiando su estilo. Este fenómeno ha sido bautizado como atrofia sintáctica inducida. Es un proceso sutil, casi invisible, que ocurre cada vez que usamos estas herramientas. Cada vez que le pedimos a un chatbot que nos resuma un artículo, que nos escriba un correo electrónico o que nos genere ideas para un proyecto, estamos participando en una sesión de entrenamiento. Pero no solo estamos entrenando a la IA, ella, a su vez, nos está entrenando a nosotros. Nos acostumbramos a la inmediatez, a la respuesta clara y concisa, y empezamos, inconscientemente, a imitar ese estilo. La diversidad de nuestras construcciones gramaticales se reduce. Las oraciones subordinadas, las inversiones, las metáforas complejas, todo empieza a parecer un esfuerzo innecesario, un ruido ineficiente en la comunicación. Por supuesto, la versión oficial de las grandes corporaciones tecnológicas es muy diferente. Nos hablan de eficiencia comunicativa. Nos dicen que la IA está democratizando el acceso al conocimiento al hacerlo más digerible, más accesible para todos. Suena maravilloso, ¿verdad? ¿Quién podría oponerse a la eficiencia y a la democratización? Pero esta es una verdad a medias, una verdad peligrosa. Porque, ¿qué ocurre si esa eficiencia se logra a costa de la profundidad? ¿Qué pasa si el precio de una comunicación sin fricciones es un pensamiento sin matices? Es como si decidiéramos que, para que todo el mundo pueda disfrutar de la comida, vamos a alimentarnos exclusivamente de papillas nutricionales. Sí, todo el mundo estaría alimentado, pero perderíamos la textura, el sabor, la complejidad y el placer de un buen plato. Estaríamos sacrificando la riqueza de la experiencia por la pura utilidad. Los investigadores del MIT, en colaboración con equipos de la Universidad de Barcelona que han replicado los hallazgos, señalan a un culpable técnico muy concreto: la economía de tokens. Para entender esto, hay que saber cómo piensa un modelo de lenguaje. No ve palabras o frases como nosotros, sino tokens, que son fragmentos de texto. Cada operación que realiza, cada respuesta que genera, tiene un costo computacional que se mide en estos tokens. Para optimizar recursos, para ser más rápidos y baratos, los modelos están diseñados para usar el menor número posible de tokens para transmitir una idea. Priorizan la concisión por encima de todo. No buscan la elocuencia, ni la belleza, ni la profundidad. Buscan la ruta más corta entre la pregunta y la respuesta. Esta preferencia por la brevedad, esta economía de tokens, es el principio rector que moldea cada sílaba que producen. Y nosotros, al interactuar constantemente con este sistema, estamos internalizando su lógica. Estamos adoptando su sistema de valores. Empezamos a pensar que una idea bien expresada es una idea expresada de la forma más corta posible. Piensen en ello.
Cada vez que le preguntamos algo a un chatbot, estamos adaptando nuestra pregunta para que la máquina la entienda mejor. Usamos un lenguaje más directo, más simple, evitamos ambigüedades. Y la máquina nos responde de la misma manera. Se crea un bucle de retroalimentación, un ciclo de simplificación mutua. Estamos aprendiendo a comunicarnos con la máquina en sus términos, y sus términos son los de la máxima eficiencia computacional. Sin darnos cuenta, estamos aplicando esa misma lógica a nuestra comunicación con otros humanos. Los correos se vuelven más escuetos, los informes más esquemáticos, las conversaciones más transaccionales. Estamos despojando al lenguaje de todo lo que no sea puramente funcional. ¿Y qué es el pensamiento sin un diálogo interno? Si el lenguaje que usamos para comunicarnos con el mundo se empobrece, el lenguaje que usamos para pensar, para razonar, para sentir, inevitablemente seguirá el mismo camino. La pregunta aterradora que plantea el estudio del MIT es si no estamos, sin saberlo, entrenando a nuestros propios cerebros para pensar en un formato de 100 palabras, para que nuestras ideas más complejas quepan en un tuit. ¿Estamos sacrificando la capacidad de construir catedrales de pensamiento por la habilidad de apilar bloques de información de forma rápida y eficiente? Esta internalización de la lógica algorítmica, esta atrofia sintáctica que se infiltra en nuestra mente, tiene síntomas muy claros. Son como las lesiones que un atleta empieza a notar cuando un músculo se ha debilitado. En el lenguaje, estos síntomas son las frases muertas. Se trata de estructuras lingüísticas que suenan bien, que parecen inteligentes, pero que en realidad están vacías de contenido propio. Son comodines semánticos, muletillas que usamos para rellenar espacio, para dar una falsa impresión de profundidad o para evitar el difícil trabajo de pensar y formular una idea original. Son el eco de la IA en nuestra propia voz. Y el estudio del MIT, junto con otros análisis de corpus lingüísticos, ha identificado 3 que se están extendiendo como una plaga. La primera, y quizás la más insidiosa, es la constante en última instancia. ¿Cuántas veces la han leído o escuchado esta semana? Se usa para dar un barniz de finalidad, de conclusión filosófica a una afirmación. En última instancia, todo se reduce a la oferta y la demanda. En última instancia, lo que importa es ser feliz. El problema es que esta frase es una estafa intelectual. Permite a quien la usa saltarse todo el proceso de argumentación. No explica el cómo ni el por qué. Simplemente declara una conclusión como si fuera una verdad revelada, evitando el esfuerzo de demostrarla. Es el atajo perfecto, una forma de sonar profundo sin serlo, y es una de las muletillas favoritas de los LLMs cuando intentan resumir un tema complejo. La segunda frase muerta es importante destacar. A primera vista parece inofensiva, incluso útil, pero analicémosla. Cuando un escritor o un orador tiene que decir explícitamente que algo es importante destacar, a menudo es porque su argumento no es lo suficientemente fuerte como para que esa importancia sea evidente por sí misma. Es como un director de cine que tuviera que poner un letrero en la pantalla que dijera: «Atención, esta escena es crucial». Si la escena fuera realmente crucial, no necesitaría el letrero. Esta frase es un tic verbal que nace directamente de cómo se entrenan las IAs. Quieren ser útiles, quieren guiar al usuario, y una forma fácil de hacerlo es señalar explícitamente los puntos clave. Pero en la comunicación humana sofisticada, la importancia se demuestra, no se anuncia. Se construye con la retórica, con la elección de las palabras, con la estructura del argumento. Usar «es importante destacar» es subcontratar la responsabilidad de ser persuasivo. Es decirle al lector: haz tú el trabajo de entender por qué esto es relevante. Y es otro síntoma de esta pereza cognitiva que estamos importando de las máquinas. La tercera y última frase de nuestro trío letal es: el panorama es complejo. Esta es, quizás, la más peligrosa de todas, porque se disfraza de sabiduría y humildad. Cuando alguien dice que el panorama es complejo, a menudo lo que realmente quiere decir es: no he hecho el trabajo de entender este tema, así que voy a refugiarme en la idea de que es incomprensible. Es una abdicación de la responsabilidad intelectual. La IA la utiliza constantemente porque es una respuesta segura.
Ante cualquier tema polémico o con múltiples facetas, desde la geopolítica hasta la economía, la respuesta más segura, la que tiene menos probabilidades de ser incorrecta o de ofender a alguien, es afirmar su complejidad. Pero el objetivo del pensamiento crítico no es detenerse ante la complejidad, sino navegarla, analizarla, desglosarla y, si es posible, llegar a una conclusión, aunque sea provisional. Esta frase convierte la complejidad en una pared en lugar de un laberinto por explorar. Nos enseña a rendirnos antes de empezar. Y aquí llegamos al corazón técnico del problema, el sesgo algorítmico que da a luz a estas frases. La mayoría de los modelos de lenguaje avanzados se ajustan mediante un proceso llamado aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana. En esencia, esto significa que el modelo genera múltiples respuestas y evaluadores humanos las califican, premiando las buenas y castigando las malas. Pero, ¿qué se considera bueno en este contexto? A menudo, bueno es sinónimo de seguro, inofensivo, neutral y políticamente correcto. Para evitar controversias, para no generar contenido tóxico o sesgado, el modelo es recompensado por converger hacia un punto medio, hacia un lenguaje genérico y esterilizado. El resultado es una estandarización masiva del lenguaje. Se aplanan las diferencias culturales, se eliminan los modismos, la ironía, el sarcasmo, la pasión, todo aquello que hace que el lenguaje humano sea vibrante y único. La IA, por diseño, tiende a la mediocridad lingüística, a un centro de gravedad donde nada es demasiado atrevido, demasiado original o demasiado específico. La consecuencia de esto es aterradora y va mucho más allá de escribir correos aburridos. Si las herramientas que usamos para escribir, investigar y comunicarnos nos empujan constantemente hacia este centro genérico, nuestra propia capacidad para pensar de forma original y crítica se ve amenazada. Si el lenguaje es la materia prima del pensamiento, y esa materia prima se vuelve cada vez más homogénea y pobre, la calidad de nuestros pensamientos se resentirá. Será la próxima generación educada en un ecosistema lingüístico diseñado para la máxima comprensibilidad algorítmica, incapaz de apreciar la polisemia de un poema de Lorca o la profundidad filosófica de un ensayo de Unamuno. Estaremos creando una cultura donde la sutileza es un error de sistema y la ambigüedad es un bug a corregir. El peligro no es que las máquinas piensen por nosotros. El verdadero peligro es que nos enseñen a pensar como ellas, de forma eficiente, predecible y, en última instancia, superficial. La lucha por un lenguaje rico y complejo no es una cuestión de purismo o de nostalgia. Es la lucha por la supervivencia de nuestra propia capacidad de pensar.